Hola, buenos días. Hoy estamos en el centro de Andalucía de nuevo, en el programa Área Rural, en el que visitaremos las instalaciones de Vista Hermosa, una empresa dedicada a la gestión integral del campo, y la conoceremos a través de su gerente, un gran experimentado y amante de este mundo, Antonio. Hola, buenos días, Antonio. Encantado, Antonio Villena. Pues nada, aquí veníamos un poco a que nos enseñaros a qué se dedica vuestra empresa, que tengo entendido que se dedica a la gestión integrada del campo, y bueno, un poco decirnos cuáles son vuestros pilares básicos de funcionamiento. Bueno, una empresa que nace de hace ya 35 años y empezamos con las cosas muy antiguas. Hoy nos hemos modernizado porque así lo requiere, digamos, tanto la Junta de Andalucía como nosotros mismos, y nuestros productos para hacer una recolección o cualquier cosa, los precios para abaratarlos tienen que ser con modernidades tan interesantes como las que tenemos ya. Ajá. Una empresa que hace de todo, tanto hace un tratamiento, como te hace una recolección, como un cambio de cultivo, como un abonado, como, en fin, todo. Sí, como he dicho, algo totalmente integral, hacéis todo vosotros mismos. Tenemos nuestros técnicos, ingenieros, que trabajan con nosotros, que hoy día, con las nuevas fórmulas que han salido por la Junta de Andalucía, con el tema de ropo y tal, pues tenemos que estar muy integrados con el tema de estar muy a la pena de que te hagan cualquier tema de esto de la Junta de Andalucía. De acuerdo, pues para conocer un poco más en detalle, si nos puedes presentar al técnico que lleva la gestión. Sí, pues está por aquí, Antonio Velasco. Pues muy buenas, Antonio, encantado. Pues nada, me ha comentado Antonio que tú eres el técnico especialista en la materia, vienes de una empresa gestora que se llama Entrecampo, ¿verdad? Sí. Y bueno, nos gustaría un poco profundizar un poquito en el tema de fitosanitarios y cómo se gestionaría más o menos el olivar ahora en esta primavera que no entra. Y bueno, decirnos un poco qué aconsejarías tú este año que entra. Pues bueno, empezando un poco en relación con lo que habéis estado hablando, deciros que en la empresa, bueno, en Entrecampo, que es la empresa que colaboramos con Vista Hermosa en el asesoramiento técnico de las explotaciones que Vista Hermosa gestiona, nosotros básicamente lo que estamos es centrados en ayudar al agricultor, cumplir la normativa vigente, en la cual, bueno, pues lo que se basa, hay una nueva reglamentación que es el uso sostenible de fitosanitarios, donde lo que se le pide al agricultor, lo que se demanda desde la sociedad, ¿no? desde las instituciones, debido a que la sociedad eso lo está demandando, Sí. Un uso sostenible de fitosanitarios que significa que se haga un uso acorde con las necesidades que tiene el cultivo, pero sin contaminar en exceso y sin utilizar aquello que no se debe utilizar. Sí, que no lo eche de cualquier forma y cualquier persona sin los conocimientos apropiados como antes se hacía. ¿No? Exactamente. Ahora, a partir de una superficie, el agricultor tiene que tener un asesoramiento y tiene que haber una receta de un técnico en la cual le diga si hay un nivel de plaga y si debe de tratar. Bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros visitamos el campo, tenemos estaciones de control, vemos el estado fenológico, o sea, el estado en el que se encuentra el cultivo en ese momento, vemos el estado de la plaga, si hay determinadas plagas o no la hay, y analizando todo eso, pues vemos si económicamente y esa plantación necesita hacer una aplicación de fitosanitario o no. Vale, de acuerdo. Bueno, en base a eso tenemos actualmente, en el momento en el que nos encontramos, pues lo que tenemos es, el olivo está en parada invernal, prácticamente en casi todos los sitios se acabó la recolección. Hay algunos sitios todavía que hoy comentaba con Antonio, sí, que todavía se está recogiendo aceituna, pero en la mayor parte de las explotaciones se está o bien procediendo a la tala, a eliminación de la madera envejecida para renovar la planta, se está también procediendo al abonado, y próximamente bueno, también se está haciendo aplicaciones de herbicidas, y lo más cercano en tratamiento fitosanitario sería el tratamiento de primera generación de PRAI, en el caso en que lo hubiera. Pues si te parece, si nos podemos desplazar hacia un olivar y lo vemos más in situ,
Venga, ¿vamos? Estupendo. Venga. Bien, pues nada, Antonio, cuéntanos un poco más ya en primera línea de batalla, como se suele decir, ¿qué necesitarían ya estos olivos ya de cara a esta primavera, como hemos hablado? ¿Cuál sería tu consejo para...? Bueno, mira, como precisamente estamos viendo, este olivo pues está recolectado de hace pocos días y bueno, pues lo que vemos son hojas con muchos amarillamientos, con partes secas, pues que nos están un poco diciendo que la cosecha se ha llevado parte de los nutrientes que el olivo tenía en su hoja y que hay que reponérselos, ¿eh? Entonces es el momento de aplicar un abonado. Vale, ¿consistiría en...? El abonado, como hemos estado hablando antes, la nueva tendencia es a contaminar lo menos posible y nosotros lo que vamos buscando es aplicar la mínima cantidad de abono posible con una eficacia máxima, o sea, el mayor aprovechamiento del olivo. Utilizamos abonos de nueva tecnología, en las que, en concreto de la Casa Compo, en la que nosotros lo que buscamos es aplicar un abono que con un inhibidor de nitrificación no se lave por la lluvia, ni se pierda nada, y ese nitrógeno que estamos aplicando ahora no llegue a los ríos ni a las aguas subterráneas, sino que se quede siempre en el olivo, que nunca... por el olivo. Vale, o sea que ahí no habría tanta contaminación como con los antiguos abonos que existían. Es muy importante, vamos. Es fundamental que el abono que nosotros aplicamos sea para el olivo y no llegue a las aguas, porque en las aguas lo que nos encontramos, el abono que se lava, el nitrógeno que se lava, aparece en forma de nitrito y es una sustancia que es perjudicial, para la salud y para nuestros ríos y nuestro entorno. Bueno, Antonio, y una pregunta que te quería hacer, estamos ya a punto de entrar en la primavera, ¿influyen las lluvias a la hora de tratar o no tratar un olivar o siempre sería igual? No, porque el problema fundamental, la enfermedad que ataca fundamentalmente a los olivares, el repilo, es un hongo. Sí. Y el hongo pues tiene un funcionamiento diferente según la temperatura y la humedad. Y la humedad que tenga. Así que nosotros, y la mayoría de los productos que tenemos para combatir ese hongo son productos preventivos. Y nosotros lo que tenemos es que ir un poco anticipándonos a las previsiones de lluvia y de temperatura y haciendo entonces aplicaciones fungicidas lo más cercanas y lo más acordes posible a la previsión que tenemos de cómo va a funcionar el hongo. ¿Y este año qué previsiones frente a repilo veis que hay? Las previsiones son, bueno, hemos tenido un otoño en principio, veníamos de una época seca, el año pasado fue un año seco. En este invierno, el otoño y en invierno, pues ha llovido, no en toda la zona ha llovido igual, pero en general podemos decir que no ha llovido mal, que ha llovido bastante. Hemos tenido una recolección que no ha sido tampoco muy abundante, pero sí que el olivo se ha quedado ahora mismo prácticamente sin cobre, ¿no? Y tenemos que aplicar cobre para prevenir esa enfermedad que nos puede aparecer ahora en cuanto que las temperaturas se eleven. Empiecen a subir un poco, ¿no? De acuerdo. Y bueno, veo que antes, ¿no?, pues los campos se araban y tal, y veo ahora mismo en este campo pues que está creciendo hierba. Creo que esa es una nueva tendencia que existe ahora, o esto lo dictamina alguna ley o... Bueno, es que el problema fundamental que tienen nuestros campos es la erosión, es el problema más grave que encontramos. Para otras cosas tenemos muchas soluciones y para el problema de la erosión tenemos muy pocas soluciones. No sabemos exactamente si es que ahora llueve distinto a como llovía antes, llueve con más intensidad, o que estamos haciendo algo que estamos compactando demasiado el suelo y cuando llueve pues el agua corre demasiado. Pero lo cierto es que hay que luchar contra esa erosión y una de las formas más eficaces de luchar es dejar de labrar como labrábamos hace tiempo. O sea, cuando al principio de la mecanización pues teníamos maquinaria muy potente que eran capaces de roturar mucho la tierra y hacíamos uso de esa maquinaria, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta que hay muchísimos terrenos que hemos perdido el suelo, la capa fértil, y bueno, pues la tendencia últimamente es a no tocar esa capa fértil, a intentar mejorarla, a aplicar los restos de poda. En Vistahermosa precisamente una de las labores que ahora mismo están realizando es el picado de los restos de poda. La misma poda se pica y se crea una capa, ¿no?, para proteger el suelo. Eso aporta materia orgánica, mejora la estructura del suelo y conseguimos
conseguimos que el agua no se vaya. Y sobre todo sujetamos la capa fértil y la mejoramos. Claro, pero en el momento que se pierda la capa fértil, eso tarda después muchos años en que se vuelva... Muy probablemente donde se pierda no se vuelva... Ya no vuelva... No volveremos a tener... Y ese olivo, pues al no tener esa capa fértil, por supuesto la producción se verá también muy mermada, me imagino, cuando eso ocurre. Podemos ver en algunos sitios, por desgracia, podemos ver como olivos que se han quedado montados en una peana, y esos olivos, pues su producción es, vamos, es ya prácticamente nula. Pero aparte que hemos perdido un valor importante, ¿no? Ese terreno ha pasado de ser terreno cultivable a ser terreno baldío, ¿no? Bien, Antonio, pues nos gustaría un poco que nos aclarases, porque sé que existen distintos tipos de gestionar, vamos, lo que es los olivares. ¿Nos podrías dar un poco más de detalles sobre los distintos tipos que existen? Sí, tradicionalmente teníamos una agricultura que conocíamos por agricultura convencional, en la cual, bueno, pues se venían haciendo tratamientos y prácticas agrícolas tradicionales, y desde hace unos años hacia acá pues hay otros sistemas, ¿no? Fundamentalmente tenemos tres sistemas. Podríamos dividir en lo que es agricultura convencional, agricultura de producción integrada y agricultura de producción ecológica. Cada una de ellas un poco avanza más en su propia línea, ¿no? En la línea de reducción de utilización de fitosanitarios y de respeto hacia el medio ambiente. Entiendo que la más respetuosa con el medio ambiente quizás sea la ecológica, pero estamos hablando mucho de que la agricultura que vosotros planteáis cada vez cuida más ese, y es uno de los pilares básicos, ¿no? Sí, es que lo que se plantea un poco actualmente en la sociedad es que la producción integrada lo que mira es hacer un uso racional de los fitosanitarios y de los abonos y de las actuaciones que se hacen en la agricultura, un uso racional entendiendo que debemos de tener unas producciones elevadas porque la población va cada vez aumentando y esa población tiene una demanda de alimentos, que se piensa que en base a una agricultura ecológica pues no sería posible llegar a esa producción, ¿no? Entonces la producción ecológica permite la utilización de una serie de productos, pero están muy restringidas. La producción integrada también tiene una utilización restringida de uso de fitosanitarios y también se controla muy bien cómo se hace cada vez que se hace una aplicación de un abono o de un fitosanitario que sea en base a una necesidad real. Y la producción tradicional, bueno, pues cada vez está también más controlada. El agricultor no puede hacer lo que quiera, sino que tiene ya que hacerlo en base a un criterio técnico, pero no está tan controlado como los otros dos tipos de agricultura, ¿no? Vale. Y una pregunta, Antonio, porque hemos hablado antes de... Bueno, en este olivar en concreto en el que estamos, pues nos has dado tu consejo. ¿Qué nos dirías, por ejemplo, porque sabes que en el centro de Andalucía pues tenemos distintos tipos de terrenos, hay muchos que tienen gran pendiente? ¿Qué recomendaciones nos dirías para los distintos tipos de terreno que existen aquí en el centro de Andalucía? Bueno, eso es lo que lleva razón en ese tema, ¿no? Hay distintos tipos con muchísimas diferencias. Básicamente en la zona donde estamos ahora mismo es una zona de elevadas pendientes y terrenos muy calizos. En general, prácticamente en toda España, los terrenos tienen mucha cal. Pero nos podemos encontrar en Córdoba, por ejemplo, pues nos encontramos terrenos como este, que la cal es un componente, el carbonato cálcico, un componente muy alto, pero también tenemos, por ejemplo, la zona de la Campiña de Córdoba, que son terrenos más recios, terrenos con menos cal, y luego lo que es la Sierra de Córdoba, que, bueno, pues tenemos terrenos ácidos que son completamente distintos. En el caso concreto de la zona donde estamos, de la zona de la subbética, donde las pendientes son altas y el carbonato es un componente muy elevado, tenemos suelos que son muy ricos, pero que muchos elementos están bloqueados por la presencia de cal. La cal, el carbonato, bloquea al hierro y impide al hierro, al boro, al zinc, impide que la planta los tome. Bueno, pues nosotros lo que tenemos es que intentar aplicar en base a la producción que tiene ese olivar,
no hacer una recomendación general, sino una recomendación particularizada para la producción que tiene ese olivar, para la edad que tiene y dónde se encuentra, pues hacemos una previsión de la demanda que va a tener esa planta y le aplicamos una cantidad de una unidad de fertilizante. Básicamente lo que entendemos que lo ideal es aplicar los 3 elementos fundamentales, que son nitrógeno, fósforo y potasio, pues aplicarlo en un abonado de fondo, que lo estaríamos aplicando en esta época. El nitrógeno intentar que vaya de forma inhibida, o sea, con una sustancia que impide el paso de forma nítrica, o sea, de forma amoniacal a forma nítrica, porque la forma nítrica se mueve en agua y entonces pues puede llegar a contaminar, y la forma amoniacal se queda fijada en la tierra. ¿Se fija como hemos hablado anteriormente? Eso nos permitirá aplicar menos cantidad de abono por hectárea. Y luego los otros 2 elementos fundamentales, que es el fósforo y el potasio, pues aplicarlo en forma lo más soluble posible. Porque si no aplicamos de una forma soluble, la cal del suelo lo va a bloquear y no va a ser, su efecto, no lo va a tomar la planta. Con lo cual debemos de aplicar abonos complejos, abonos que tengan esos 3 macroelementos y también tengan una componente de microelementos, algo de boro, algo de magnesio, que son muy necesarios para la floración y para el cuajado de frutos, y hacer una aplicación en base a las cantidades de cosecha, a la demanda que va a tener ese cultivo. Sí, por supuesto, siempre hablamos de que esto hay que hacer un estudio previo y no la cantidad que mi vecino tenga es la recomendada para mí, porque puede variar el terreno. No seguir la receta de tantos kilos por hectárea y punto. No, que tengo un olivar de 15 años que ha tenido una producción media de 5.000 kilos y que espera una cosecha de tantos kilos. Bueno, pues según eso yo adapto las cantidades de fertilizantes que voy a aplicar. Específicamente ya para... Y bueno, ¿difiere mucho este tipo de abonado con respecto, por ejemplo, como has dicho antes, a una zona, por ejemplo, como la Sierra de Córdoba, que es muy ácida? Pues sí, porque el olivo en esos suelos, pues fundamentalmente va a tener otro tipo de carencia, y el problema va a ser que al no haber calcio, no va a haber capacidad de intercambio con el suelo, no va a permitir la asimilación de sustancias por una falta de calcio, que es precisamente lo que nos sobra aquí. Entonces, en esas zonas pues buscamos otro tipo de abonados, buscamos abonados que sean ácidos, o sea, que sean calizos. Una enmienda caliza nos puede venir fenomenal. Sin embargo, aquí una enmienda caliza no nos serviría, sería contraproducente, ¿no? De acuerdo. Y una pregunta más, Antonio, ¿cómo, por ejemplo, porque aquí sabemos que tenemos unos inviernos muy fríos y unos veranos muy calurosos, para el olivar actual que tenemos aquí, ¿cómo ves tú los riegos en verano de los pequeños plantones? ¿Es una cosa en beneficio, un perjuicio? ¿Cómo lo verías? Bueno, el riego, cada gota de agua que utilicemos en olivar va a ser bien invertida, ¿no? En los plantones, por supuesto, muchas veces se hace, cuando se hace una plantación nueva de olivar, el tener una aportación de agua el primer verano es muchas veces vital, ¿no? Vital para sin eso no se puede, sufrirían mucho las plantaciones y tendríamos una merma de planta, ¿no? Luego, el olivo en realidad es una planta que está muy bien aclimatada a la sequía, este clima seco. O sea, que lo aguanta muy bien tanto el frío como el calor. El frío y el calor. Pero si tenemos disponibilidad de riego, por supuesto, no va a mejorar mucho la producción. Siempre le vendría bien. Y bueno, sobre todo en verano, al olivar ya que es mayor, ¿qué recomendarías ¿hay algún tipo de tratamiento o solamente los tratamientos se producen en primavera? Según el tipo de cultivo, tenemos distintos tipos de plantaciones. Ahora mismo, bueno, pues estamos hablando y estamos viendo olivares tradicionales, pero en Andalucía tenemos gran diversidad de sistemas. Tenemos producciones en superintensivo, producciones en intensivo de alta densidad, marcos de 7×7, incluso hasta olivos de estas dimensiones. La verdad es que hacer recomendaciones generales es muy complicado, ¿no? Pero sí que, respondiendo un poco a esa pregunta que tiene, si en verano hay que hacer algo, pues bueno, según el tipo de plantación, habrá que tener, a lo mejor, en un superintensivo, pues habrá que estar pendiente de las plagas en ese momento. Probablemente en un intensivo o en un olivar tradicional, con controlar el tema de mosca, que es lo que puede estar más presente en ese momento.
pues lo tendríamos solucionado. El riego, pues evidentemente en sistemas donde tenemos riego, el verano la planta está vegetando y tiene muchas más necesidades que una planta en secano. Lo normal es que en verano la alta temperatura hagan que las enfermedades y las plagas pues sean menos agresivas, ¿no? Pero si tenemos un sistema en regadío, probablemente tendremos que estar más pendientes de esa plantación. Perfecto, pues nada, ha sido un placer. Encantado, y la verdad es que espero que la gente haya aprendido mucho con nuestras explicaciones y ha sido, como he dicho, todo un placer. Muchas gracias.